Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Alejandro y estáis una vez más en mi canal de juegos de mesa. Hoy os traigo, como podéis ver en el título, una comparativa entre dos grandes juegos de mesa que son, en mi opinión, probablemente los mejores juegos temáticos que existen. En mi humilde opinión, yo los pongo por encima de Nemesis. Me parece que Nemesis tiene incluso más nota que alguno de ellos, pero creo que tanto Star Wars Rebellion como Guerra del Anillo son juegos que en una ludoteca te van a aportar más que el Nemesis. Y sobre todo porque son experiencias de juego creadas para dos jugadores y son las experiencias de juego definitivas. Con este vídeo pretendo orientaros un poco y daros mi opinión sobre qué juego es mejor de los dos. Como vais a ver al final del vídeo, probablemente el mensaje que os deje os lo podáis intuir a lo largo de lo que os voy a contar a continuación. Así que nada, vamos a empezar, creo yo, que con las semejanzas, que es quizá uno de los puntos más importantes a tratar, porque a fin de cuentas muchas veces se lo solapa. Dice, si tengo Star Wars Rebellion no puedo tener Guerra del Anillo, si tengo Guerra del Anillo puedo tener Star Wars Rebellion en mi colección. Voy a hablaros un poco de lo que a mí me parece que los dos juegos aportan en la colección y esas cosas en las que convergen, y ya luego vemos la otra parte, ¿vale? La parte contrapuesta. Es importante empezar hablando de las semejanzas en cuanto a sensaciones de partida. Cuando uno juega una partida a Star Wars Rebellion, cuando uno juega una partida de Guerra del Anillo, uno sabe que va a disfrutar de una partida épica, una partida larga, una partida en la que va a haber momentos tensos, en las que va a haber un inicio, un desarrollo y un desenlace final, por lo general épico, o puede que desastroso si la partida no nos ha ido bien, pero no deja de ser menos disfrutable. Y en este caso las sensaciones que te dejan los dos juegos son muy similares. Tanto Guerra del Anillo como Rebellion, juegos en los que vamos a vivir más una experiencia de juego que una partida a un juego de mesa. Es más una experiencia, ¿vale? Son juegos con mecánicas de dudes on a map, como se suele decir, es decir, de figuritas en el tablero, y vamos a estar moviéndolas de aquí para allá. Son juegos en los que vamos a estar peleando bastante, y quizás sea más y más relevante en el caso de Guerra del Anillo, el tema del combate, que en Rebellion, porque en Rebellion tanto un bando como otro van a poder usar muchas otras formas de obstaculizar al rival y de avanzar sus planes hacia la victoria. Otro punto importante es que hay información que al bando más fuerte en ambos juegos, en este caso al bando de las sombras, de Sauron, en Guerra del Anillo, y al Imperio, en el caso de Star Wars Rebellion, no se le revela. En el caso de Star Wars Rebellion hablamos de la base rebelde, que es un planeta que escoge el jugador rebelde al principio de la partida y en el que oculta su base. Y es el planeta que intenta encontrar el jugador del Imperio para así acabar con esa base y ganar la partida. Por otro lado, en Guerra del Anillo estamos hablando más bien de la comunidad de Frodo y Sam, que se están moviendo por el mapa y que intentan llegar como les sea posible al Monte del Destino para así acabar con el anillo. En ambos casos es información que se debe mantener oculta y que interesa siempre, o en la mayoría de los casos, ambos bandos, ambas facciones buenas, tanto la rebelión como a la comunidad, esconder del otro bando. También es importante hablaros de el combate de dados. El combate tanto en Rebellion como en Guerra del Anillo es un combate con sistema de dados. En el caso de Rebellion son dados personalizados. Es un combate que en mi opinión se me hace incluso más azaroso que la Guerra del Anillo, más que nada porque en Guerra del Anillo, si yo voy con X unidades, sé que por lo general el combate me puede salir bien porque tengo esas unidades y es muy difícil perder con respecto a Rebellion, que es un juego en el que si yo llego, revelo cartas de combate en el espacio y me sale algo bueno o algo que fastidie al rival y le inutiliza o prevengo daño, puedo darle la vuelta y al final se convierte más en una tirada de dados, no sé. A mí me gusta más el sistema de combate, al menos de los juegos base, de Guerra del Anillo con respecto a Star Wars Rebellion. Tengo la expansión comprada de Star Wars Rebellion, no la he probado el sistema de combate, pero por lo que he escuchado es muy similar a la de Juego de Tronos, así que probablemente la experiencia mejore mucho en este caso. Y nada, estos son lo que en mi opinión más asemejan los dos juegos. Después queda hablar de diferencias. Como os digo, Guerra del Anillo es más un juego de combate puro en el que tenemos por otro lado, en paralelo a esos combates, a esas conquistas del bando de las sombras, que al final es lo que intenta lograr el jugador que juega con este bando. Tenemos también la comunidad y a Frodo y Sam moviéndose por el tablero. En Rebellion aquí se desfigura un poco más
todo lo que viene siendo el tema de combates, movimiento de tropas en el mapa, porque la rebelión puede llevar a cabo sabotajes, puede impedir o puede retrasar el despliegue de tropas, tiene varias formas de obstaculizar al imperio. Y el imperio también tiene unos proyectos especiales, puede crear una estrella de la muerte, puedes sacar superdestructores, después con la estrella de la muerte puedes moverla, destruir planetas. Al final no es tanto centrado en combate como en desarrollar tu facción y alcanzar esos objetivos que tienes. Es un track, un medidor de tiempo, y lo que quiere hacer la rebelión es avanzar lo más rápido posible, y el imperio lo que quiere es encontrar a la base rebelde. Entonces en eso me parece que ya los dos juegos divergen. ¿Los dos juegos son una carrera? Sí, no. Tú en Guerra del Anillo, jugando con el bando de la comunidad, si estás en un bastión puedes hacerte fuerte, puedes evitar que te conquisten, puedes también retrasar. Entonces es más una carrera para el imperio en el juego de Star Wars Rebellion que lo es en el caso del bando de las sombras en Guerra del Anillo, porque al final vas a estar poniendo dados, que son, al final, también es otra cosa importante a remarcar, que en Guerra del Anillo usamos un sistema de acciones por dados. Al principio de la ronda tiramos dados, vemos las caras que nos han salido, y en función de eso tenemos que organizar nuestro turno lo mejor posible, optimizando pues esas acciones. En Rebellion no, en Rebellion tenemos un sistema con personajes, con héroes icónicos de toda la saga. Si queremos movernos, si queremos reclutar, si queremos llevar a cabo acciones especiales, tenemos que usar a nuestros héroes también optimizando ese puzzle lo mejor posible, pero nosotros más o menos, con la mano de cartas que tenemos, sabemos por dónde van a ir los tiros cada ronda. En Guerra del Anillo esto no lo vemos venir tan bien, porque cuando lanzamos dados al principio de la ronda puede que a lo mejor nosotros quisiéramos mover muchas unidades en ese turno, resulta que solo me ha salido un dado de movimiento, entonces no voy a poder llevar a cabo las acciones que quería hacer esa ronda. Y ahí es cuando tú te ves forzado a buscar una nueva táctica para ese turno. Entonces creo que también en ese caso os diría que incluso Rebellion es un pelín más estratégico que Guerra del Anillo, y las cosas están un poquito más asentadas del principio. Tú ya más o menos ves por dónde van los tiros. Si ves los movimientos del imperio, o si eres el imperio y ves la actividad que está llevando a cabo la rebelión, más o menos vas intuyendo las cosas. En Guerra del Anillo es más complicado por eso, por el tema de dados y de las acciones, porque te limitan un poco. Y ese es también otro punto importante, que creo que a nivel mecánico se ve la edad que tienen los juegos. Porque Guerra del Anillo es un juego que originalmente sale en 2004. Esta segunda edición de Devir no es una edición que traiga ningún cambio mecánico importante. Te cambia en el setup un par de tropas y nada más. Y es cambiar el tema de unidades. Por ejemplo, los Nazgûl de la primera edición de Guerra del Anillo eran unas figuras mucho más espectaculares, pero tenían el error de que no se mantenían en pie. En esta edición los Nazgûl son unidades mucho más pequeñas, la verdad que la miniatura no es muy bonita, pero es todo como más optimizado. Y sí, la edición se ha pensado un poquito más en cuanto a experiencia de jugador. Incluso el tablero original, el diseño era espectacular. Este diseño se ha rebajado un poco, se ha contorneado más las líneas del mapa para hacerlo más visible desde la posición de ambos jugadores. En el caso del Star Wars Rebellion, es un juego de 2016 hecho por Cory Konieczka. Ya es un diseñador de juegos que ha trabajado en Twilight Imperium, en Rune Wars, en Eldritch Horror. Tiene mucho bagaje, el tío sabe mucho de juegos de este estilo, ya conoce muchos juegos temáticos, entonces tiene esa habilidad pues para trabajar con este tipo de proyectos, y se ve mucho en las acciones y en cómo se lleva a cabo todo lo que viene siendo el juego de Rebellion. Al final creo que temáticamente, evidentemente los dos juegos también son como una gota de agua y una gota de aceite, no se parecen en nada en temática ni en diseño de mapas. Son dos tableros enormes, tanto el de Rebellion como el de Guerra del Anillo. Son tableros tan grandes que están divididos en dos tableros, que hay que unirlos para jugar. Y sinceramente creo que el mejor juego de los dos, si tengo que ser objetivo, es Guerra del Anillo. Y no quiero decir con esto que Rebellion sea ni peor juego ni nada por el estilo. A mí personalmente me gusta más Star Wars Rebellion, pero creo que Guerra del Anillo es un mejor juego viéndolo en el vacío, porque es un juego diseñado en 2004, un juego temático que hasta la fecha no se había hecho nada parecido a estos niveles. Es cierto que Dune sale en los años 80, los años 90, el juego de mesa, y también es un juego temático
que tuvo muchísimo culto y muchísimos seguidores, pero Guerra del Anillo consigue hacer algo que creo que no ha hecho ningún otro juego temático hasta la fecha, que es hacer de los juegos temáticos o ponerlos sobre la mesa y hacer del género de juegos temáticos hacerlo importante. Y Guerra del Anillo es un juego que han pasado 21 años y pasarán 30 años y seguirá siendo relevante, se seguirá jugando, seguirá siendo una obra maestra de los juegos de mesa y muy disfrutable. Creo que al final del día, qué juegos merece comprar va más bien encaminado a qué temática os gusta más. ¿Sois más fan de Star Wars? ¿Sois más fan de Guerra del Anillo? Yo en mi caso soy fan de Señor de los Anillos como de Star Wars. Entonces tengo los dos juegos en la colección. Si os gusta más, os gusta más el Señor de los Anillos, os recomiendo Guerra del Anillo. Si os gusta más Star Wars, evidentemente os voy a recomendar más Star Wars Rebellion. En cuanto a precio, los dos son similares. Lo normal es que encontréis en oferta Guerra del Anillo por 75 euros en Amazon. El Star Wars Rebellion se suele saldar a 90 euros cuando se salda, es muy raramente. Es mucho más fácil encontrar expansiones para Guerra del Anillo en español, porque las edita DeVir, que para Star Wars Rebellion. Star Wars Rebellion ahora mismo, la única expansión que salió, que es el auge del Imperio, no está disponible en español, ni se va a conseguir de segunda mano. La podéis conseguir en inglés en Amazon por unos 40 euros, pero es eso. Si os gusta más un juego que el otro, si veis por tema de expansiones, yo no os recomendaría que os dejéis guiar porque ambos juegos tienen muchísima vida, sus juegos quedan para jugar 40 partidas y no los habéis quemado. Y os digo que yo que jugar 40 partidas a cualquiera de estos juegos va a tomaros años, de verdad. Entonces, creo que Guerra del Anillo es mejor juego en su conjunto. Creo que Star Wars Rebellion tiene mecánicas más interesantes y en cuanto a sensaciones son muy similares. Yo lo que os digo es eso. Guiaros más bien por el tipo de universo que os guste más. Si os gusta más el Señor de los Anillos uno, si os gusta más Star Wars el otro, porque no vais a fallar. Ambos son grandes juegos. Y evidentemente si podéis pillar a los dos, os lo voy a recomendar que lo hagáis, porque no se van a pisar en la biblioteca. Podéis jugar una semana Guerra del Anillo y otra semana Star Wars Rebellion y no os vais a cansar ni os van a parecer similares, porque realmente las similitudes son más bien anecdóticas, como he explicado. Son cosas de, bueno, que van más bien ligadas al tema que a las propias mecánicas del juego en sí. Y nada, espero que os haya servido este vídeo. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.